el inicio de la guerra. Entonces, el segundo sello hablamos del inicio de la guerra y con relación a la guerra, la escasez de alimentos. Vamos con la primera diapositiva. ¿Ya? Sí. Bueno, tenemos que hay una estrecha relación entre la crisis económica, la crisis financiera, ¿no? Que es el dinero, y la crisis energética, la energía, porque la energía es lo que mueve todo. Ahora todo a través del petróleo. Hay combustible para vehículos, hay combustible para generadores, hay combustible para muchas cosas y se usa hasta para fumigar. Todo hoy día hace falta de combustible. Entonces quien detente el control sobre el petróleo, detente el control sobre la energía, básicamente, que se controla a todas partes. Después están las represas, que evidentemente son necesarias para la creación de electricidad. Pero eso es un punto importante, la energía. Entonces, crisis energética, crisis financiera y crisis alimentaria. Posiblemente las tres son la misma en este momento. ¿Bien? No me refiero ahora, sino en el siguiente paso. Una crisis energética es una gran carestía en el suministro de fuentes energéticas a una economía. Normalmente hace referencia a una disminución de la disponibilidad de petróleo, electricidad u otros recursos naturales. El problema con los recursos naturales es que entre más se agoten, más costoso es ese recurso, ¿sí? Y a medida que ese recurso es más costoso, la tierra se daña más, suben los precios de ese producto y toca buscar nuevas alternativas, ¿no? al suministro. La crisis a menudo repercute en el resto de la economía, provocando una recesión en alguna forma. En particular, los costos de producción de electricidad crecen, lo que eleva los costos de las manufacturas. Para el consumidor, el precio de la gasolina para automoción aumenta, lo que lleva al consumidor a una reducción de sus gastos y una menor confianza. ¿Por qué están ellos controlando, las grandes naciones, el suministro de petróleo que tiene la OPEP, ¿no? Las relaciones con la OPEP y la producción que hay en Irán, Irak, otros países, y por qué les interesa Venezuela? Es porque quien ahora mismo tenga el petróleo tiene el control sobre la inmensa mayoría de la producción de energía. Los barcos, los aviones, los vehículos, todo se mueve por petróleo. ¿Bien? Eso es muy importante. Y dependiendo de quienes controlan esto, puede haber también un colapso. Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Venezuela, Noruega y Kuwait son los países que pertenecen a la OPEP, que son los que realmente producen la inmensa mayoría de petróleo. ¿Venezuela también? Sí. Claro. Tiene grandes reservas de petróleo. Claro. Por eso no se mete Estados Unidos con ellos. ¿Me importa que me mude? Sí, ellos quisiesen poder coger Venezuela. La cuestión es cuál pretexto, qué pretexto tienen los Estados Unidos para meterse a coger Venezuela. Bueno, primer sello aparece el caballo blanco, en el segundo sello aparece el caballo rojo y en este aparece el negro. Ahora sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, a medida que va pasando el primer caballo y viene el segundo, que es la guerra que va a empezar, o sea que se va a intensificar, esto viene acompañado del siguiente, que tiene que ver con la escasez de alimentos. Y la escasez de alimentos va a tener que ver con la economía, con la reducción de los recursos naturales y con la energía. Con la economía y con la energía. Dice textualmente Apocalipsis 5 al 6, miren, 6:6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente decir: ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro. El que se sentaba sobre él tenía un astil en su mano. ¿Qué es un astil? La parte superior de la balanza. Tenía agarrado el astil así. O sea, no la balanza entera, no iba con toda la balanza así, sino que agarraba la parte superior. De hecho, también esto se traduce en griego como yugo. O sea, yugo, que tiene dos soportes. O sea, la mano significa que la mueve según le conviene. Como hacían con una yunta de vacas, igual. Sí. Exacto, que tienen un yugo, que las dos tienen que tener más o menos la misma altura, ¿no? Para que en proporción carguen el mismo peso, si no, una la que va a cargar todo el peso. Entonces lo que tiene es esto, que se llama astil, de la balanza. Y oí como una voz del medio de los cuatro vivientes decir: 1/4 de trigo por denario y 3/4 de cebada por denario, y el aceite de oliva y el vino no lo arruinéis. Aquí yo puse entre corchetes
de oliva, porque se entiende que es ese tipo de aceite. El término es un solo término, aceite, pero no se refiere a aceite de cereales. ¿A qué se refiere De todo girasol. eso? Todo lo que ¿Bien? está hablando ahí. Vamos a eso. Los términos que están aquí en español que he traducido son de los vocablos que están en amarillo en griego. Cuando dice melas, caballo negro, se refiere al negro profundo, a algo oscuro o a la tinta. Como cuando dicen, por ejemplo, un perro negro azabache, es un negro muy profundo, muy intenso, como la tinta. No es un negro normal porque de hecho ese vocablo no se utiliza en griego, salvo para referirse a eso, un negro muy intenso. Sutón es esto, el astil de la balanza o el yugo, el sutón. Hoinix, esto es un punto importante. Honix. Sí, honix, eso, honix, como fénix. Se traduce como cuartillo, medida para áridos, vasija para trigo o cebada o grillete de esclavo. Esto es muy importante porque ese es el vocablo que aparece aquí. 1/4 de trigo o aquí 3/4 de cebada. Es comida. ¿Bien? El aceite y el vino no es comida, es un símbolo de regocijo. Aquí sin embargo está hablando de comida. Entonces, ¿qué es ese cuarto del que está hablando? Nos dice que el cuartillo es una medida de 1094 mililitros. ¿Por qué mililitros? Porque era un recipiente más o menos así. Con esa medida se dosificaba una ración de comida que se suponía que era más o menos lo que una persona promedio comía en un día. ¿A dónde quieres llegar? ¿Sí? Vamos bien con eso. Es una vasija para trigo o cebada en particular. Se usaba era precisamente para eso, el honix. El almud, Y también antiguamente. tiene un significado que en el contexto, bueno, en el contexto aquí y también en el coloquialismo, el honix se refería a un grillete de esclavo, la esclavitud. ¿Qué es eso? Lo que ponían en los pies como unas cadenas para que no pudieran escapar corriendo. Te ponen el grillete y después ponen un tornillo, una tuerca o algo y lo atravesan a un candado. Entonces tú ya tienes puesto el grillete y no puedes escapar. Como aquí, como las esposas, como un grillete. Antiguamente eran grilletes las esposas. Bien, grillete de esclavo. Fíjense lo importante que está hablando de esto. Lo que era también para la mentalidad griega, la forma subliminal del concepto de honix. Bien, situ, que es el otro vocablo que aparece, que es este. Nosotros lo traducimos por trigo. Pero ellos entendían el situ como harina también, pan, alimento sólido en general, provisiones, previsión, ración diaria o víveres. En otras palabras, un denario es el coste que va a tener una ración de comida del día. ¿Vale? Una ración de comida, porque está hablando del pan y el trigo, que eso es básicamente referirnos a la comida en su contexto. El siguiente caballo, después de la guerra, va a ser una crisis primeramente orientada a la falta de alimentos en el mundo. El hambre. Por eso dice, veréis nación contra nación, reino contra reino, porque se levantará nación contra nación. Y veréis hambre y terremotos. Los terremotos ya lo hemos mencionado un montón de veces. Se lo estamos viendo, ¿no? Muchísimo, sí. Pero este punto es fundamental y es la guerra acompañada Con del hambre. hambruna. Dice, y hambres en diferentes partes. El hambre. Este es un Pero si hay guerra, pues, ¿sería peor? ¿Ah? ¿Que si hay guerra es peor o habrá más Claro. hambruna? Por eso es importante que a medida que vayamos viendo lo que está ocurriendo y vamos la guerra, empecemos a guardar suministros, porque estas cosas son para ahora. Por eso dice el Señor, después de la tribulación de aquellos días, o sea, ya pasó ese escenario que estoy contando y el que viene después del cuarto sello, y entonces dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas o asterei caerán a la tierra y verán la señal del Hijo del Hombre recogiendo sus escogidos, uno tomado, otro dejado. O sea que nos está hablando de que estas cosas no son para después del arrebatamiento, como muchos han interpretado, son antes del arrebatamiento. Por eso dice, vi una multitud después de que ellos dicen, Señor, ¿hasta cuándo no vas a pagar por el mal que se nos haya hecho en la tierra? Y dice, esperen un poquito más y se les da vestiduras blancas. Y después, en el siguiente escenario, dice, ¿quién es toda esta gente? Y dice, esos son los que han salido de la gran tribulación. Se entiende que está hablando del arrebatamiento, pero eso fue en el séptimo sello, para empezar las trompetas y las copas. O sea que esto ya había ocurrido. ¿Bien? ¿Por qué ocurre esto y nosotros tenemos que verlo? Porque es necesario que los cristianos despierten, porque si no, nadie se salvaría. Por eso dice que esto va a ser tan grave, que dice que es necesario que se acorte el periodo de tiempo que va a durar, porque si no, nadie se salvaría. Si los que ya se van, ¿cómo que nadie se salvaría? No tiene que ver con la salvación, sino porque va a ser una situación que va a afectar a toda la tierra. ¿Bien?
Y sigue diciendo, bien, aquí, el ion no es solamente aceite, porque hay muchos tipos de aceite, hay aceite de girasol, aceite de coco, aceite de muchas cosas. En este caso es aceite de oliva, por eso se refería al óleo sagrado, a la unción. Bien, entonces nos está hablando de cosas que se guardan en suministros, como el aceite del vino, pero también en un sentido espiritual nos está hablando de la unción. Nos está hablando de la unción. Entonces fíjense, está diciendo, no lo arruinéis. ¿Por qué? Porque en otra parte también podemos encontrar que dice, y los 4 ángeles estaban sosteniendo los vientos y se les dijo, no hagan daño todavía hasta que hayamos sellado a los consiervos. Y eso todavía no ha ocurrido. En pocas palabras, los ángeles que están dirigiendo esto son 4 ángeles. Y ellos están tirando sus caballos. ¿Bien? Y ellos están llevando a cabo los episodios que van a ocurrir a partir de ahora. La guerra y después el hambre que va a azotar toda la tierra. Pero dice, a los elegidos que no se afecten. Muestren sueños para que ellos sepan dónde va a ocurrir el desastre, avísenles con tiempo, manténganlos al corriente para que ellos también guarden suministros el tiempo que sea necesario, los meses que esto vaya a durar. Bien, hasta que sea la hora que quiera el Señor, seamos llevados. Bien, dice que no sea arruinado el aceite ni el vino. Por otra parte dice aquí, oinon. Sí, ahí viene la palabra también jonios, o los griegos, porque ellos están relacionados, el símbolo de los griegos es el vino, por el dios Dionisio. Vino, bebida fermentada, seducción, embriaguez o viñas. El vino, pero también uno entiende el mensaje subliminal de lo que hay detrás del vino, es la embriaguez, la seducción. ¿Ok? Esto es también un punto importante. Una parte es el vino como algo espiritual y el vino también como algo negativo. Sí, no beber mucho, si beben mucho ya te pierdes. El vino sale de la uva, el aceite de oliva sale de la oliva. Los dos frutos son muy similares, muy parecidos. Tienen muchas cosas en común, la oliva y la uva. En otros momentos lo podemos estudiar mejor. Adíquisis, ese es otro término que aparece aquí, que es cuando yo traduzco no arruinéis. Adíquisis sería ser injusto, cometer injusticia, faltar, no tener razón, cometer un error, agraviar, ofender o dañar. En otras palabras, a pesar de la situación económica, de la crisis que va a haber a nivel de alimentos, que los elegidos no se vean afectados por eso. Pero esto también es un contexto espiritual, porque el trigo es el alimento espiritual y está escaseando el alimento espiritual. Y la cebada básicamente se utiliza para fabricar vino. La cebada poco se utiliza para fabricar panes y otras cosas. Y cerveza. Sí, la cebada principalmente para fabricar cerveza. Y el vino es también un licor. ¿Y el licor cómo se utiliza en un contexto general en la sociedad? Para disfrutar. La cebada en el norte de Europa y el vino en el Mediterráneo. Pero son símbolos de regocijo, de alegría. Sin embargo, uno se ve afectado, el otro no se ve afectado. ¿Bien? La cebada, más cara, aunque de siempre el trigo ha sido más caro. ¿Bien? Pero como el trigo va a ser el alimento principal, fíjense que dice harina, pan, alimento, provisión, va a ser más costoso que la cebada. Y tienen en común que son prácticamente idénticos y ellos no dependen de la polinización, sino que se producen a gran escala por industrias que tienen campos enteros donde producen el trigo, lo protegen y después lo venden. Y son de las producciones más grandes que hay en el mundo, el trigo y el arroz, por ejemplo. Trigo, arroz, soja, se producen a gran escala. Creo que de lo que más se produce en los campos de la tierra, aparte de los campos que están llenos de vacas para la carne y la leche, es de lo que más se comercializa a nivel mundial. Bien, ¿se entiende por ahí la idea? Vamos a seguir como a la hora. Ahora repito la misma. Vale, lo pongo aquí para que nos sirva de patrón con respecto a Satanás también, ¿no? Vemos Apocalipsis 6, versículo 6. Esto es una clave porque no lo vamos a ver repetido en ninguna otra parte de Apocalipsis. Capítulo 6, versículo 6. Y el versículo 6 nos está hablando de la escasez de los alimentos. Y nosotros sabemos que todos los alimentos llevan un código de barras. Y estas líneas que lleva a la izquierda, a la derecha y en el medio es el 6. No lo pone, pero se entiende por el contexto que es un 6. El 666 es el sistema comercial del mundo. Todo está codificado por patrones numéricos. Dice el número de la bestia, que es su nombre y también es el sistema cifrado, código, seguridad social, números. Los seres humanos también tenemos un código, aunque no lo sabemos. Y es que nuestro número de identificación y seguridad social está codificado en un patrón de superordenador de Europa, donde nosotros aparecemos como si fuésemos un producto de comercio. Terrible, ¿no? Sí. Capítulo 6.6, relativo a la economía.
lo que nos afecta a la economía. El cuarto, que lo mencioné antes, que dice un cuarto de trigo, un denario, 3 cuartos, un denario. Es una unidad de volumen que equivalía más o menos a 1 kilo, o sea, 2 libras. ¿Bien? Imaginemos que estamos pesando 1 kilo de arroz, ahora 1 kilo de trigo. Y eso nos va a costar un denario, pero nosotros ya no utilizamos el denario. Entonces, ¿qué es el denario? En griego dice hoinix, como puse antes, honix o hoinix. Una medida utilizada para determinar la proporción de alimentos de un día para un hombre. Entonces, con esa ración tú calculas, mira, aquí tienes almuerzo y cena. O si quieres desayunar, pues tú lo racionas. Y de ahí puedes repartir tú para hacerte la masa del pan o lo que quieras, hacerte unas tortas. ¿Bien? El honix correspondía con 4 cotilae. Cada cotilae eran 270 mililitros. El cotilae era más o menos 270 mililitros. Entonces hacemos el cálculo. 4 por 270 son 540, 1080. Entonces más o menos la medida que puse antes. ¿Sí? 1 litro y poco. El salario, ahora miren el dato. El salario de la era, en aquel entonces, de cuando se escribió Apocalipsis, el salario diario era de cerca de 1 denario al día. Por eso Jesús les dice, convengo contigo trabajar en mi viña, dice la parábola, y te doy 1 denario. Y otros fueron después y también convino con ellos 1 denario. Y pensaron que les iba a dar más porque estuvieron desde el principio. ¿Cuánto sería? Pero había quedado con ellos en 1 denario, una moneda de plata. Perdón. Entonces, tú suponte que hoy vas a trabajar en un sitio. Y al final del día, es como se solía pagar al día. Digo, terminaste de trabajar muy bien, este es tu salario del día. Mañana te daré el del día de mañana. Y el de hoy es una moneda de plata llamada denario. Ese es el salario de un día. Pero resulta que tú vas a ir a comprar y tu ración de día para comer es 1 kilo de trigo para que te hagas tu comida. Y te dicen, ¿cuánto sale 1 denario? Dicen, mi madre, si lo acabo de cobrar en un día, es lo que me va a salir la comida de un día, vivo solamente el día a día para pagar la comida. No voy a poder tener ni transporte, ni pagar el burro, ni el agua, ni el alquiler, ni nada. Sí, vives al día. Entonces, en pocas palabras, ¿qué están diciendo? Que toda la gente va a estar del cuello y que la crisis económica va a ser tremenda. Así era mi hermano. Si me van a cobrar de un día lo que yo cobro, el trigo, ¿y por qué dice el trigo necesariamente? Porque está hablando de la escasez de alimentos. Y ahora voy a entrar en énfasis sobre el resto de productos, porque uno diría, no tengo que comer arroz. La escasez de alimentos, lo primero que, mira, una guerra que se reparte a la población cuando hay guerra, pan y agua. Claro. Pero si no hay pan, entonces ¿de qué quedamos? ¿Qué es lo que me van a dar? Sí, Si el pan, que es lo más barato, uno entiende que el trigo es lo más barato, por eso la gente suele comer pan cuando está pobre, ¿no? O el arroz en otros países, pero si lo más barato es lo más caro, yo no me quiero imaginar el precio de las otras Con la cosas. harina de trigo se puede hacer montones de O cosas. sea que la gente va a estar viviendo el día a día si es que tienen para ganarse el denario del día. Porque estoy diciendo un buen pago del día es un denario, porque fíjense otro dato. Un legionario, el legionario que es el grado menor de soldado romano, cobraba sobre el 0,6 denario al día. O sea, yo pongo 0,6 para hacer el cálculo, pero él no cobraba por día, ellos cobraban anualmente o mensualmente, ¿no? Bien, entonces tú supón que un denario es un buen sueldo. El legionario cobraba regularmente bien dentro de lo que cabe, pero los oficiales cobraban una pasta tremenda. Vale, pues entonces es mejor tener comida almacenada, porque si tú vas a cobrar, si tienes trabajo y vas a cobrar cada día lo que te sale, la comida de cada día, No puedes pagar la comida. no, lo que tienes que hacer es tener comida almacenada para ese dinero que vas a ganar diariamente, al mes sea... Pero claro, tiene que ocurrir antes de que venga la sequía, porque la sequía va a retener la lluvia, si no hay lluvia... ¿Te acuerdas de pues, Egipto, los 7 años de Sí. abundancia y los 7 años de Claro. escasez? 7. Por eso no me extrañaría que antes de que ocurra esto, dentro de poco, mucha gente empieza a tener sueños donde el Señor les avise, guarda comida, guarda almacena cosas, suministros. Sí, Después vendrá el suministro de agua, aunque ahora mismo no hablamos del agua, pero el agua también va a escasear, no va a haber agua potable más adelante, pero a nosotros no nos va a afectar lo del agua primero, a nosotros nos va a afectar es el de la comida primero. ¿Bien? El del agua será después, si es que Dios quiera, nos sacan de aquí. El denario era representado con una X. Volvemos a entrar con el símbolo de la X, que otras veces lo hemos mencionado. Una X es una cruz, una señal, una marca. La marca. Bien. El día de trabajo igual a 4 días de comida de trigo. Sí, más o menos uno haciendo la proporción de los... Según otra proporción, otro cálculo que hice, no me acuerdo por qué lo pusieron. El denario era la base del sistema monetario en la época romana. Como hoy podríamos decir el euro aquí. pero el denario era judío. No, era romano. Era romano. Lo que pasa es que Israel, en el tiempo del Señor, cuando estaba en Jerusalén,
cuando estaba en la región de Judea y todo eso por ahí. Adoptó muchas Adoptó cosas. el- Ellos estaban bajo dominación romana. Claro. Entonces tenía que haber cambistas y el cambista era un judío vendido algo a ellos para tener dinero. Exacto. Entonces él hacía, que cogía las equivalencias de moneda hebrea o costos hebreos y lo transmutaba a la equivalencia de monedas romanas. Y por eso daban al César. Al César le correspondía, por ejemplo, una moneda de denario. ¿Cuál es la inscripción del denario? Le decían, el César, pues dale al César lo que es del César. Sí, Por eso decía pero Jesús, era moneda, al César los lo que hebreos es del estaban César y a Dios lo que es de Dios. Claro, no tengo entendido que en ese entonces Sí. los hebreos acuñasen sus propias monedas. Entonces ellos tenían la equivalencia romana porque la ocupación romana los tenía. ¿Existe el denario todavía o no? No. Ya sí, ya quedó en el pasado. Se obsoletó Si obsoleto existe, tiempo estará después. en un museo. Sí, pero como moneda quedó obsoleta. Empezó a devaluarse. Obsoleta. Se fue devaluando. Más o En menos el antiguo- en ese entonces pesaba más o menos 3 gramos y después fueron devaluándola a 1 gramo Igual que 70 hasta que fue sustituido por otra moneda. ¿Sabes cuál es el equivalente hoy día? El euro. Claro. Estamos dentro de la Unión Europea. Se fue Sí, la devaluando. peseta no ya no... Ah, mira, aquí está el ejemplo. Mira, Europa. una moneda de plata de casi 4 gramos hasta su reducción a casi 1,5, tras lo cual se devaluó completamente y fue sustituido por otra moneda. Cosa, ¿no? ¿Bien? Una moneda de plata. Bien con ese dato, para que uno vaya Sí, mi niño. sí. sumando datos. Gracias. Vamos con la siguiente diapositiva. Si quiero, ¿no? Si quiere. No. Ahí está. Seguimos hablando de la reducción de los suministros y el problema financiero. Otra vez el 6 y el 6. En babilonio, en griego y en romano. Ah, Todo sí. está interconectado. Ya en Dinamarca lo están utilizando el microchip. No, todavía es una pulsera. En Dinamarca es una pulsera, pero ya ves. Seguimos gastando nuestros recursos naturales de la misma manera que hasta ahora, Claro. empujados por el consumismo exacerbado. Gastamos más de lo que la Tierra puede producir. Por ahí decían que lo que está gastando ahora mismo el ser humano como planeta para más o menos mantenerse en ese gasto necesitaría un planeta Tierra y medio más para poder dar abasto. O sea que estamos consumiendo mucho más de lo que el planeta puede generar. Claro, y la gente va creciendo. Y eso va a hacer también, que los recursos llegue un momento en que sean más costosos. Se colapsa todo. Y al ser los recursos más costosos, las multinacionales que los venden Claro. lo monopolizan todo y es aún más costoso. Entonces estamos hablando de que la comida va a llegar a estar controlada por grandes industrias y los seres humanos van a tener que vivir esclavos con tal de llevarse un pedazo de pan a la boca. Mi madre, con los tiempos de la esclavitud. Ya no como ahora que tú vas a un supermercado y escoges si tú quieres comer mejor o un poco más de grasa o menos calorías o no sé qué. Puedes gastar un poco más, un poco menos dependiendo de tu salario o tu situación. El problema es que Pero se va a llegar tira un punto mucha en que va a comida. decir, me da igual, es que es un pedazo de pan. Pero se tira mucha comida. ¿Tú has trabajado en un hotel? Sí, no, se tira muchísima Yo he comida. trabajado en un hotel de platero. Pero el hecho de que se tire comida, Es un hotel. No. Pero montones de gente van a buscar comida que ellos tiran ahí, se las llevan para sus casas. pero va a llegar un punto en que la cosa se va a poner peor precisamente por la escasez. Y porque aparte, el petróleo se está acabando, entonces el precio del petróleo sube. Igual que si tenemos aquí 50 bloques de oro, ¿cómo se llama? Lingotes de oro. Y es el único oro que hay en el mundo. El coste sería elevadísimo, porque hay poco oro. Pero si hubiese un montón de oro, se devalúa el precio, porque todos tienen oro. Claro. Entonces, ¿qué ocurriría con los suministros de petróleo? Lo mismo. Si ya de por sí el petróleo tiene un precio, a medida que se reduce la cantidad de petróleo, o las reservas fósiles, como le suelen llamar, el precio del petróleo va a aumentar. Entonces, la OPEP se vería en una situación a nivel mundial en el que venderían su petróleo a las naciones muchísimo más caro. Entonces eso puede provocar una guerra porque algunas naciones dirían preferimos invadirlos a ustedes y quedarnos con el petróleo a seguirles pagando tanto. A menos de que haya lugares donde milagrosamente hayan conseguido sustituir la dependencia del petróleo. Pero ahora mismo ese no es el caso. ¿Por qué Y a pusiste la ahí velocidad a la que va, no da tiempo. Ahí de que arriba en las sustituya. letras azules pusiste renovables? Eso es de una página web. Cojo y copio y pego, por eso puse todo, lo pegué tal cual para que no se vea que lo puse yo, sino que eso es sacado de internet. El consumo exacerbado de los productos. Estas podrían ser algunas de las consecuencias a las que nos podríamos enfrentar en un plazo de poco tiempo. Vale, lo que comenté antes. Algunos recursos naturales agotables como el petróleo tienen la fecha de caducidad.
Esto puede provocar que los precios de este recurso se quintupliquen durante los próximos años si no surgen energías alternativas. El progresivo agotamiento de recursos naturales como el carbón provoca la búsqueda de otros minerales alternativos, la necesidad de invertir más en investigación y unos precios más elevados, porque hay que buscar otras alternativas. Sin embargo, a la velocidad que va todo no da tiempo a que se pueda sustituir el petróleo. Entonces, ahora mismo el petróleo va a ser un problema y eso va a generar una crisis económica. Y los gobiernos tienen petróleo Y como almacenado tal, una crisis para eléctrica en todas partes. Dime. que los gobiernos tienen petróleo almacenado para las guerras. Claro. Para Porque el petróleo es igual a energía, energía igual a desplazamiento. Sí, porque sacas el petróleo de un sitio, ¿cómo se desplaza hacia otro lugar? Contenedores que consumen gasolina, después el barco consume, lo lleva a tal lugar y otro vehículo lo transporta. Entonces cualquier cosa que hagas es movimiento para donde quieras ir. Es trabajo Todo para es, otros, sí. claro, el movimiento hoy día siempre ha sido energía, pero antiguamente eran tus dos pies, o el peso de tu hombro, tus brazos, o el burro era la energía. Hoy día la energía es la represa o el petróleo, pero la represa alimenta a una ciudad a lo mejor. Pero el petróleo, sin embargo, todas las cosas que son autodependientes, como un vehículo, una moto, un avión, un barco, esos se mueven así, ¿sí? Muy diferente. Por supuesto, el uso sin control de determinados combustibles como la gasolina está provocando graves efectos en la capa de ozono y contribuyendo de forma decisiva a la contaminación del planeta. No solo el consumo de recursos naturales afecta al planeta, sino la forma de consumirlos. Por ejemplo, cada vez está más extendido el uso de fertilizantes y elementos químicos en la agricultura industrial, lo que perjudica la calidad del suelo y las reservas de agua subterránea. ¿Sí? Porque la tierra absorbe eso y no se queda ahí en la superficie, sino que sigue bajando hasta que llega a los pozos acuíferos. Entonces se contamina el agua que después va a pasar a los ríos, a las represas, a los manantiales. Contamina todo. Sí, exacto. Y así continúa explicando la deforestación, las diferencias de grupos de población, destruye la biodiversidad. ¿Bien? Esos son algunos de los efectos que tiene el problema de lo que es la energía, en este caso petróleo, porque no vamos a hablar de las presas y cómo alimenta una ciudad, porque eso es un caso particular. Vamos a hablar primeramente del petróleo, pero también si hay escasez de lluvia, las represas bajan. Entonces la electricidad también va a ser más costosa. ¿Sí? Entonces tenemos un problema que nos está diciendo la escritura que muy posiblemente va a haber un trastorno climático, donde tenemos que posiblemente va a haber reducción de la lluvia o no va a haber lluvia y se van a disparar los precios de la alimentación y de la energía. Y eso va a afectar a todas las personas. ¿Bien? Entonces eso directo o indirectamente es una crisis financiera también, porque ya vemos que los bancos también están a punto de colapsar. En todas partes del mundo se está hablando de eso. Vamos con la siguiente. ¿Qué significa eso? Dígale a sus hijos que no acepten dulces. Eso es una curiosidad. Es porque ahora los masones de los Estados Unidos están promoviendo una, ¿cómo se dice? Chipalización, un proyecto de ponerles microchips a los niños para tenerlos cuidados, por ejemplo. Entonces, si te secuestran a niños, si se pierde de camino a la escuela, de regreso a la escuela, etc., ellos están pagando de la asociación masónica en los Estados Unidos esa campaña. Lo puse ahí como para rellenar espacio. Mira, puedo decir algo. Y estoy poniendo el chip para que uno relacione el 6.6, Apocalipsis 6.6, con la crisis, porque la gente va a buscar una alternativa a esa situación. Las vistas, o sea, también las tarjetas las están dando ya libre, ni te cobran. Claro, porque lo que quieren es la gente dependiente porque los bancos van a... Sí. Otra vez el código de barras, el trigo, los seres vivientes. Bien, conocemos ya este pasaje, la marca de la bestia, el número de la bestia, que nadie pueda comprar ni vender sin eso a través de este sistema. Bien, ellos te dan una alternativa, como ocurre en Venezuela, como ocurre en Cuba. Las personas van a poder tener acceso a cierta cantidad de dinero o un rato en internet. O a X cantidad de comida, X, al mes. Y tú lo administras como veas, o a la semana, y tú veas cómo lo administras. Pero el sistema es el que dicta las pautas. Todas las personas se venden al sistema. O sea, somos ahora productos que tenemos un código de barras, pero aún tenemos libertades. Pero cuando haya escasez, ocurrirá lo que ocurrió en Egipto. La gente ya no tenía el segundo año para pagar al faraón el trigo, por la escasez que había en el mundo, la sequía. Así que ellos mismos se vendieron
a los egipcios para poder tener comida que llevarse a la boca, porque ellos habían almacenado 2 grandes ciudades con trigo. Entonces el ser humano se va a vender al sistema con tal de poder tener un recurso de comida, pero como un esclavo. Es decir, la situación de Venezuela y Cuba solamente son ejemplos de cómo será a nivel global. Porque no habrá comida, pero el gobierno mundial, porque habrá uno, sí tendrá la comida para el pueblo. Bueno, no obstante, poquito, y tú te vendes al sistema. mira, Te pones tu antiguamente, microchip y ellos te van a decir, tú cobras esta ración al día para tu sustento y tu comida, pero eres esclavo del sistema. Freddy, antiguamente aquí estaba todo racionado también. El sistema que te daba una ración, Sí. una cantidad, Sí. entonces todo estaba racionado, tenías que llevar una cartilla. No sé si tú te acuerdas de eso. Yo no, pero lo sé. Sí, sí, de Sí, la eso. época de Franco, claro. Sí, una cartilla o unos El sellos que sistema te de daban. Franco, Sí, franquista, unos, la guerra. unos Solo los sellos que ricos te eran daban los que que tenían ponían- comida. Sí, Los demás una cartillita, eso es lo que le correspondía. cartillita, o unos sellos que te daban, ¿no? Unas Claro. cosas pequeñitas. Otras curiosidades con respecto del trigo. Triticum spp es el nombre científico que tiene. Es el término que designa al conjunto de cereales, tanto cultivados como silvestres, que pertenecen al género Triticum. Son plantas anuales de la familia de las gramíneas, ampliamente cultivadas en todo el mundo. La palabra trigo designa tanto a la planta como a sus semillas comestibles, tal como ocurre con los nombres de otros cereales. El trigo, de color amarillo, es uno de los 3 granos más ampliamente producidos globalmente, junto al maíz y el arroz. Bien, y aquí está el dato más importante. El trigo es el más ampliamente consumido por el hombre. Entonces, si lo principal es lo más costoso, el ser humano va a ser esclavo de quienes tienen los recursos alimentarios. Las grandes multinacionales que tengan toda la expansión o hayan monopolizado la producción de trigo y cebada, son los dueños del mundo. A no ser que tú tengas trigo en tu casa y te van a hacer lo imposible para ¿Y quitarte. cómo produces el trigo a gran escala? Necesitas un campo para poder hacerlo, eso no es así de sencillo. ¿Y si le falta agua? Si Exacto. no tienes agua para regar, no Hacen puedes tener falta, un huerto. sí, hacen falta ciertas Sí. cosas para poder tener Incluso que tienes cultivo producido en tu un casa. huertito en tu casa no puedes plantar, pues si no hay agua. Y para beber, ¿qué haces? Claro. ¿Qué va a pasar? Entonces, Dice en la civilización occidental desde la antigüedad. ¿Bien? Ese es un dato muy importante del trigo. El grano de trigo es utilizado para hacer harina integral, sémola, cerveza y una gran variedad de productos alimenticios. Evidentemente el pan también. ¿Bien? Harina para el pan, claro. Junto al maíz y el arroz, que también se producen a gran escala, ¿sí? Pero el arroz es muy distinto a cómo se Sobre produce. todo en el Pero el oriente, maíz sí ¿no? se parece un poco, ¿bien? No tanto como este, pero se parece alguito. El arroz es otra cosa, que ya es un campo entre más líquido tenga, a veces hasta fangoso, y bueno, es otro tema. Pero Los asiáticos es importante, son los más que tienen. es importante este dato. Y aparte que nos está hablando del occidente, porque Asia es otra historia en este tema. Ellos van a estar pendientes de su arroz. Ah, sí. Otro dato, ¿bien? Pero igual, si no hay agua, como dije, el problema va a afectar a todo el mundo, porque no hay manera de mantener eso. ¿Ok? Salvo que las personas tengan conservas y hayan guardado alimentación. Vamos con la siguiente diapositiva. Situación alimentaria mundial. Las últimas previsiones de la FAO sobre la producción mundial de cereales en 2015 se sitúa en 2.527 millones de toneladas. Supuestamente la situación es buena. Y prevén que para este año, lo que queda de año y el año siguiente, la producción de cereales va a ser muy buena. Entonces nos está diciendo que, a pesar de la situación en el mundo, quienes tienen el control, miren cómo tira para arriba, sobre la producción de cereales, porque nos habló antes que se afecta el trigo y la cebada, sin embargo no las otras producciones. Se pone a tope. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos están en una buena racha y la van a aprovechar. Porque si viene sequía, se va a destruir el trigo, a menos de que hayan tenido grandes reservas. O sea que ellos están teniendo un aprovechamiento para después venderle al pueblo, cuando el pueblo esté dependiente de ellos. Bien. Bueno, la curiosidad ustedes lo pueden mirar después, lo pueden leer con... Ahora no voy a entrar en mucho en énfasis, pero básicamente el artículo resume eso. Vamos con la siguiente. Y ahora pasamos a otro dato muy importante. Bueno, me falta ahora, esa es la siguiente diapositiva. El 90% de la producción mundial de olivas se emplea en producir aceite. O sea que básicamente pocas personas comen oliva como tal. Las aceitunas se venden
Pero la gran producción, a gran escala, el 90% es para producir aceite de oliva. Histórica y culturalmente ha sido un producto muy ligado al área del Mediterráneo. Hoy tan solo el 3% de la producción mundial se realiza fuera del área mediterránea. Ahora, España y en menor medida Italia y Grecia acaparan las 3/4 partes de la producción mundial, o sea, casi la totalidad en el Mediterráneo. España es el mayor productor mundial. Sí, también. Bien. Aproximadamente un 66% de la recolección mundial de uva, ahora estamos hablando de la uva, dije aceite y también vino, se dedica a la producción vinícola. El resto es para su consumo como fruta o jugo de uva. A pesar de ello, el cultivo de la vid cubre tan solo un 0,5% del suelo cultivable en el mundo. El cultivo de la vid se ha asociado a lugares con un clima mediterráneo. Entonces tenemos que la oliva se produce mayormente en el Mediterráneo. Tenemos que la uva se produce mayormente en el Mediterráneo. Curioso, ¿no les parece ese dato muy curioso? La vid siempre... En la Biblia está en muchos sitios también. Fíjense qué datos interesantes. Nos está hablando de que eso está relacionado con el Mediterráneo. Sí. Y por eso ponen... Es una curiosidad que quise poner. Y la dieta... Que la mayor producción de esto está relacionado con el Y la Mediterráneo. mejor dieta viene del Mediterráneo también. Un dato. Pero para que uno vaya haciéndose la idea de qué tiene esto que ver en el sentido de la producción mundial. ¿Sí? No se ve afectado eso. Pero dice otra cosa también, la escritura, y es que el vino se utiliza como símbolo de la nueva alianza y el aceite se utilizaba para la unción. Entonces nos está hablando de los cristianos. Ajá. Pero no está hablando de los cristianos en su contexto general por llamarse cristianos, sino los cristianos que realmente son cristianos. Ajá. Ellos son los que no se van a ver afectados por esa situación. ¿Por qué? Porque el Señor les va a advertir, como estamos haciendo ahora, de que va a haber una escasez de alimentos. Entonces van a reservar dinero para cuando haya que comprar. Y cuando haya que comprar, reservarán en un sótano o donde sea todo lo que sea necesario para el tiempo que sea necesario. Porque ellos tendrán previsto algo que mucha gente no tiene previsto. Porque si ustedes miran por internet o miran las noticias, no se habla de una escasez de alimento a nivel mundial, ni se habla de una sequía. Se hablan de otras muchas cosas. Invasiones extraterrestres, asteroides que caigan del cielo, portales dimensionales, crisis financiera, guerra mundial, pero no se habla de escasez de alimento. ¿Bien? No conviene. ¿Bien? O sea que nosotros puede que, si no me equivoco, los cristianos que realmente están en sintonía con el Espíritu Santo, sean quienes van a estar advertidos de la escasez de alimento y van a tener provisiones. Tendríamos el survival, como dicen en inglés. Viviremos. Survival. Bien, ahí está la unción, el vino, son símbolos de la unción. Fíjense también en el caso de la parábola, que pasan un religioso, pasa otro, no me acuerdo de dónde era, y después pasa el de Samaria, y se llevaban mal con los de Samaria. ¿Sí? Y la gente cree que es samaritano porque la gente samaritana era buena. No, era porque los samaritanos estaban mal vistos. Y la ironía es que precisamente el mal visto es el que ayuda al hombre. ¿Y qué es lo que le pone? Le pone aceite y vino en su herida. ¿Qué es lo que le está dando? Un bálsamo. Le está reconfortando. Bien, entonces eso es un símbolo positivo del aceite y del vino. Esto es una curiosidad del año 2008 que habla también de las reservas de alimentos. Bien, pero poco se habla de esto. Es un dato que me llamó la atención cuando estaba buscando algún artículo para poner de fondo. Y no se habla de la escasez de alimentos. No está advertida la gente y no lo tienen previsto sobre que esto va a ocurrir. ¿Te acuerdas cuando que hubo una crisis con unos misiles aquí en Canarias? No cuando la crisis de los misiles de Cuba, no. Fue otra crisis que había y llegó aquí la noticia de que Rusia quería atacar a Estados Unidos y pensaban que por Canarias... Creo que fue por la Guerra Fría, yo era pequeño, creo que fue con la crisis de los misiles de Cuba. Hubo una crisis entre Rusia y Estados Unidos. Sí, que eran pensaba que iba a haber una guerra cerca de Cuba. La gente aquí, yo recuerdo, cuando la televisión era en blanco y negro todavía. Aquí, recuerdo la gente fue a los supermercados y agotó las reservas de gofio, de comida en las estanterías, se volvieron locos. Claro. Por una crisis que hubo, que se habló de que iba a haber una guerra ya. Que venía también queso de América y harina y todo eso. La gente se volvió loca, la gente del campo enseguida fue a comprar el gofio. Claro, y a mucha fíjate el gente punto. se le pudrió el gofio en la casa. ¿Por qué? Porque al final lo que parecía ser no fue. Pero fíjate y ese vaciaron dato. los supermercados. Ese dato es bueno. Y eso no quieren que lo digan, no quieren que lo digan porque si no la gente enseguida va a coger provisiones. Lo que quieren es que la gente dependa de ellos, no de sí mismos.
Y no solo eso, sino que colapsan los supermercados. Pero lo peor, Los supermercados aquí fue una... Mi madre se volvió loca hasta eso, para coger comida, y ella no cogió mucha comida. lo peor es que si almacenas el maíz y el trigo, se llena de Por gorgojo. una crisis, una tercera de... Porque en casa lo hacía Claro. y se llenaba de gorgojo. Mira lo que está diciendo él, si almacenas estos productos se te estropean. Claro. Entonces de nada te sirve almacenarlos durante mucho Ahí tiempo. está. Sin embargo, las grandes multinacionales de alguna Ya manera, bien preparados. la élite, estarán preparados para ese tipo de Claro. incidentes. Y para tener un supuesto superávit, de modo que puedan aguantar la recesión unos años más. La recesión me refiero a la recesión de alimentos, la recesión ¿Por de qué agua. la que va a comida, llegar. por ejemplo, la comida que tú compras tiene una fecha de caducidad? A partir de que se pasa la fecha de caducidad, que normalmente la fecha de caducidad es porque lo exigen, pero hay comida que no caduca. Pero como es obligatorio ponerle una fecha de Sí, caducidad, como la miel. mucha Esa para gente mí la no se tira. estropea. La miel no se... Pero la cuestión es la siguiente. y el aceite. Tú compras comida que es procesada y si no la comes en un determinado tiempo se te pone mojosa y no sé qué. ¿Por qué? Porque, porque le ponen conservante o le ponen no sé qué, acidulante y conservante para que se conserva ¿cuánto tiempo? Poco, la verdad. Pero sin embargo luego la comida natural que no tiene conservantes también se suele estropear, depende de qué comida. Pero depende también por el aire. Eso sería mejor. Porque si sacas el aire de los productos, no dura más tiempo, es el aire el que lo oxida. Sí, sí. Mira, ¿Qué es mola? Hay trigo gérmenes, verde. gérmenes y bacterias. El aire. ¿Y Y por mira? eso lo ponen en... La caducidad, en- mira. ¿2009? en- Ah, y todavía lo utiliza. Sí, en Está sitios ya preparados. Claro, es que como dice Manuel, la fecha de caducidad se da por ley. No, es el grano aire, entero. ponen otro tipo La Sí, harina no, con otro tipo no, de- no la puedes almacenar, pero el grano entero sí, Ok. no se caduca. Es como intacto, El buen ¿sabes? vino sale Vale, también bueno el dato ese. debajo de la tierra. Desaparición de las abejas y sus causas. Resumen de las iniciativas internacionales adoptadas frente al problema. El polen, ¿eh? El polen que ¿Cómo no se produce importa- la alimentación a nivel mundial? Si Es no es porque el aire importantísimo las abejas. y las abejas producen la polinización Sí. de flor en flor. Sin embargo, se han dado cuenta que las abejas están desapareciendo en todas partes del mundo. Han tenido en cuenta muchos factores, pero uno de ellos es que los móviles generan unas ondas que No. Afecta. afectan a las abejas. Las antenas afectan a las abejas. Los pesticidas, eso sí lo han tenido en cuenta, los pesticidas afectan a las abejas. Unas aparecen muertas, otras simplemente desaparecen y no se saben a dónde están. La azotea de casa se llena de abejas muertas que caen allí muertas. Claro, entonces Abejas. están buscando cuáles son los factores que están haciendo que las abejas bajen en proporción. Creo que en un año el 25% de las abejas desapareció en los Estados Unidos. Entonces, si ese proceso sigue de la misma manera, tenemos un problema, es que no hay cultivo en la tierra. Bien, porque el trigo no depende de las abejas. Las abejas polinizan frutas, verduras, tubérculos, este tipo de Sí, cosas. pero Muchas de ellas sí, no, otras veces que caen al suelo, pero especialmente las frutas. Las papayas. ¿Sí? Ellas son las que dependen de la polinización. Incluso las papas. Se abre la flor en primavera donde toque, viene ella, coge, va a la siguiente y se le quedan pegadas en sus piernas por una especie de magnetismo que Tiene genera ella por pelitos, sus piernas. unos Sí. pelitos. Y un magnetismo como una especie de estática Sí. que hace que se le peguen los pelitos en las piernas ilógicamente. Bonito, ¿no? Y él va a donde quiera y también el viento esparce el polen. Pero el mayor trabajo lo hacen las abejas. Si las abejas desaparecen, no va a haber comida en cuanto a lo que son los frutos de la tierra. Y este es un dato que se está estudiando y Triste, ¿no? preocupa a los apicultores, a los que están metidos en este tema, pero la mayoría de gente tampoco está muy preocupada por el tema. Y dicen, ¿las abejas qué tienen que ver en esto? Coger plumas de ave o de gallina y lo pasas por la flor, el polen, y entonces va pasando de la pluma el polen a los alimentos. Entonces te sale igual, o parecido. Pero eso es un trabajo tremendo. Un animal tan chiquitito, un insecto tan pequeño que haga... Es el trabajo que los animales hacen de procrear entre ellos, lo hace la abeja de una flor a la siguiente flor, o de un sitio a otro. Ella hace de cigüeña. Ella se encarga de ese trabajo. Es Si no como- está ella, no hay reproducción. Sí, es como hacer el amor con ella, como el hombre con la mujer. Claro, igual. la abeja es la que hace de Sí, cigüeña. sí, lo transporta. Bien. Bueno, Se eso han no es- identificado varias causas. ¿Sí? Agricultura intensiva, uso de plaguicidas, hambre y malnutrición de las abejas, virus o ataques de agentes patógenos o especies invasoras, cultivos modificados genéticamente, cambios medioambientales. Hay un montón de cosas que pueden decir. El hecho es que las abejas están desapareciendo. ¿Sí? Sí, el hecho es... Y ese es el gran problema que va a implicar que la reducción de alimentos caiga en picado. ¿Sí? Porque si no, ¿cómo haces? Tu granja
o la que uno tiene produce algunos frutos, pero también dependen del clima. Si hay problemas de lluvia, si hay un pequeño trastorno en el clima, se pudre la base del suelo y se llena de gusanos, de insectos, de bichos que se comen la producción del fruto. Entonces depende de de juzgar por tener un móvil, porque somos culpables igual. Entonces dependemos de las grandes industrias que están, las grandes producciones que tienen todo protegido. ¿Sí? Entonces, la producción que uno tenga en su huerta se va a pudrir y se va a dañar. En cambio, las grandes multinacionales que tienen todo eso previsto y lo hacen porque saben que tienen que producir al año X cantidad por la demanda, ellos sí van a tener el producto. Entonces, aparte de que modifican genéticamente las semillas, tendrán abejas dentro de su recinto. claro, entonces puede ser, o cuidarán abejas para que una producción de abejas solo para eso. Y se ve también una película de X-Files, de los archivos X, se habla de la producción de abejas a gran escala. El gobierno cambie de actitud, sabiendo que ocurre eso. Cambie de actitud de administración, que ataquen el sistema antes de que esto llegue demasiado lejos. Claro. Entonces, porque el gobierno también está contaminado con esto. Claro, tenemos otro problema y es que la fruta que compramos, aparte de que está genéticamente modificada, ya la modifican de tal modo que no tiene semilla. Entonces tú tienes una fruta que compras en el supermercado y la quieres plantar, quieres coger la semilla y plantarla, pero ya no tiene semillas.